Pulso económico que empezamos como siempre echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido al IBEX 35. La sesión ha cerrado con 0,44% de caída. El índice general ha perdido los 9.000, estamos en 8.970. Algunos valores pues han aprovechado el día a pesar de todo. Grifols es la que más sube, 4,29 arriba. En segundo lugar Indra, 1,43. Y en tercer lugar los laboratorios Rovi, 1,40. Por contra, y en el lado rojo, esto lo vamos a comentar si los invitados tienen a bien, pero están alineados todos los bancos del IBEX en el rojo. El valor que más pierde, el de CaixaBank, 3,49 abajo. En segundo lugar, Sabadell, 3,35 abajo. En tercer lugar, Bankinter, 2,94 abajo. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que estoy seguro les van a interesar de lo que se debate aquí en la mesa de análisis económico, que cada día convocamos a los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, en nuestra mesa de análisis económico hoy hablaremos de las declaraciones de Nadia Calviño. Ha dicho bastantes cosas, algunas de ellas muy relevantes. Por ejemplo, que ella confía que el déficit español se situará por debajo del 5% este mismo año. También ha dicho que el Gobierno se ha adelantado para aliviar el impacto del aumento de los tipos de interés. Luego preguntaremos a nuestros expertos a ver si a mí se me ha escapado algo, pero no veo yo, ¿verdad? En segundo lugar, hay que hablar de la crisis de Credit Suisse un día más, porque la crisis de los bonos convertibles, esto que los expertos llaman cocos, está poniendo en jaque los dividendos y la fama y el crédito de la banca en toda Europa, a pesar de que sea un banco suizo, de que la crisis con ese banco suizo esté bastante resuelta, pues la sospecha sobre este elemento de los bonos convertibles está causando más de un problema a muchas entidades. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Doña Sara Carbonell, directora general de CMC Markets. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo fenomenal. Me alegra mucho. Don José Luis Fernández Santillana, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas noches, debiera decir. Bueno, ya buenas tardes, buenas noches. Sí, estamos en ese. Pero estamos ya a punto, ahora tenemos la tontería esta de cambiar, ¿no? Este fin de semana. Sí, o sea, que al final está estaremos cada vez descolocados, ¿no? ¿Cuánto le costará a Europa reconocer que eso es una bobada? Bueno, pues sí, pero a ver si ya nos dejan como estamos y no andamos con estas tonterías que al final te acaban descolocando, ¿no? Completamente. Vamos con la sesión que a algunos también nos ha descolocado bastante porque no sabíamos si subíamos, bajábamos o estábamos en plena contrarreloj. Los bancos pues han acabado dejando el IBEX por debajo de los 9.000 y las razones pues están un poco por ser descritas. Bueno, muchos, también te diré que muchos inversores, los que menos aversión al riesgo tienen, lo ven como una oportunidad de comprar a precios más bajos, ¿eh? Y luego todas las valoraciones, por ejemplo de Morningstar, que es las que usamos en CMC, de muchos de ellos les dan precio objetivo mucho más alto desde luego de los cierres de hoy, con lo cual ahí hay potencial. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que ahora mismo estamos en un momento muy malo para la banca. Primero tenemos una reducción de la intensidad en las subidas de tipos por parte de la FED, que lo copia también el Banco de Inglaterra y que desde mi punto de vista tiene sentido. Luego tenemos todo lo que ha pasado efectivamente en Estados Unidos y en Europa con Credit Suisse, con lo cual se deshacen posiciones. Yo creo personalmente que en el largo plazo, en el medio plazo, en los bancos españoles pueden tener un impacto de contagio fuerte toda esta situación. Yo creo que no, hay bancos que son muy sólidos y creo lo que decía, que a lo mejor para muchos inversores podría ser incluso una oportunidad de entrar más barato. En cualquier caso, la conclusión es que es verdad que estamos ahora mismo en un momento bursátil un poco complicado. La propia volatilidad es volátil porque al final hoy, bueno, yo antes de venir aquí en realidad estaba cayendo, pero había tenido también sus altibajos, cuando en realidad yo pensé que hoy iba a haber más volatilidad, lo que es la volatilidad en sí, el VIX, que mide la volatilidad americana. En realidad hoy estaba en negativo, que la hemos visto la semana pasada en días por encima del 10%. Con lo cual, es decir, las señales son un poco confusas, ¿no? Y luego tenemos a la FED diciendo que bueno, rebaja esa intensidad de tipos, pero no porque la inflación haya mejorado, sino porque ahora las perspectivas económicas son un poco peores y porque hay ese riesgo crediticio. Incluso rebaja un poco las previsiones de PIB. Entonces, otra vez volvemos a tener ese miedo a la recesión o a dificultades económicas encima de la mesa, y los que más acusan esto casi siempre es la banca.
Don José Luis. No, hay una cosa que comparto lo que decía Sara, ¿no? Es decir, que yo creo que algunos inversores aprovechan y salen de rebajas. O sea, esto es como todo, ¿no? Es decir, eso es. Cuando hay unas ofertas, es decir, vas y aprovechas, ¿no? Entonces, seguramente compres, no sé si más de lo necesario o no, pero de luego puedes comprar a buen precio, ¿no? A buen precio. Y luego yo creo que, sobre todo pensando en que yo creo que la banca española tiene buen recorrido, porque realmente, es decir, no es de los que peor está en Europa, y todas las pasileas, test de solvencia que han pasado, es decir, yo creo que da una cierta estabilidad. Yo creo que no pasa absolutamente nada. Más allá que, obviamente, claro, cuando la banca se constipa un poco, el IBEX lo resiente. Es decir, ¿por qué? Por el gran peso específico que tiene, ¿no? Entonces, al final, eso se nota, ¿no? Pero yo creo que más de eso, es decir, bueno, la cuestión es si son capaces o, de alguna manera, el parque aguanta por encima de los 1100 y se consolida la situación. Si no, pues tendremos mucha gente que sale a buscar las ofertas de las rebajas de, en este caso, de marzo, ¿no? Bueno, vamos con los famosos cocos, los bonos convertibles. Han resuelto el problema de los que tenían cocos en el banco Credit Suisse. Sin embargo, pues esto sigue causando un daño tremendo a la imagen de la banca, a los que tengan bonos pues convertibles, a los dividendos de la banca europea, que ya no suiza, y bueno, no sé hasta dónde va a llegar la situación tan anómala del tema de los bonos convertibles. Bueno, yo creo que está ya un poco resuelta, porque efectivamente Europa ha salido diciendo que en caso de que ocurriese algo así en Europa no seguirían este modelo. Aquí lo que ha pasado es que en realidad el Banco Nacional Suizo pues cambió un poco las reglas del juego, y lo que hizo fue liquidar estos bonos, ¿no? Que al final son bonos pero en realidad es capital, ¿no? Sí que es verdad que la incertidumbre aquí o el posible riesgo es que si esto ocurriera o si empieza a haber un coste más caro de emisión de estos bonos, lo que puede hacer la banca es, vale, fenomenal, pues entonces o dejo de distribuir tanto beneficio y me lo guardo para tener más capital, con lo cual eso, al final el que pringa es o el que se ve afectado es el accionista, o doy menos créditos para bajar los activos de riesgo, ¿no? Y al final eso tendría una consecuencia también importante en la economía, si los bancos endurecen el crédito, ¿no? Que eso ya lo vimos hace muchos años, y al final, por mucho que se inyectaba liquidez en Europa, no había demanda de crédito en realidad, y encima cuando la había los bancos endurecían. Con lo cual, bueno, pues la situación ha sido un poco peligrosa y no hay que perderla de vista. Pero yo sí creo que es verdad que, bueno, que ha sido un caso excepcional y que en realidad esto no seguiríamos el mismo modelo si pasara algo en Europa, y bueno, que más o menos está resuelto. Don José Luis. No, yo creo que esto no se puede generalizar, ¿no? Que es una situación muy particular, precisamente por esa compra que se hace del Credit Suisse, y que la Banca Nacional Suiza, bueno, lo que hace es tutelar ese proceso, y parece ser que en los bonos que tenía de esta naturaleza Credit Suisse, lo que estaba es que si había una situación de no solvencia, automáticamente pasaban a desaparecer, es decir, que no se revalorizaba, es decir, que su valor pasaba a ser cero, y esto es lo que ha pasado. Es decir, estos bonos que habitualmente, si el dividendo no se materializa, lo que hacen es convertirse en acciones, han desaparecido, y por tanto le ha quitado ese peso de alguna manera, o ese lastre, al comprador, en este caso a UBS. Es decir, está en la situación, y yo creo que esto no es exportable a una situación normal. Lo habitual es que o esto se convierta en acciones o se remunere el dividendo, es decir, no hay vuelta de hoja, y esas son las reglas de juego. En este caso concreto, yo creo que hay una situación de cierta normalidad, pero que incluso en el propio contrato, por decirlo así, de emisión ya venía este tipo de situación, de prácticamente ir a cero si no se ve una situación de insolvencia. Bueno, vamos al territorio de la economía española. Nadia Calviño confía en que el déficit español se ajuste este año al 5%. Otros no lo ven tan fácil. En cualquier caso, ha hecho declaraciones Nadia Calviño que sí que me gustaría comentar con nuestros invitados, y las vamos a escuchar a continuación. Este impacto de la rápida subida de los tipos de interés se notará sobre todo en el curso de este año, y por eso hemos tratado de adelantarnos y trabajar con el sector financiero para aliviar, amortiguar el posible impacto negativo de esta rápida subida. Pero está claro que la volatilidad financiera y la necesidad de garantizar la estabilidad financiera es una de las prioridades absolutas y uno de los temas más importantes en este momento. Yo no sé exactamente a qué se refiere, si al
intento de ley de vivienda que pone topes al aumento de los alquileres y a las negociaciones con la banca para ver qué hacemos para que no entren en morosidad aquellos que no puedan pagar las hipotecas, no lo sé, sinceramente. Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Uno, lo que tiene que ver con el déficit, decir que, bueno, vamos a ver si es verdad. Yo estaría encantado que es verdad que nos quedásemos por debajo del 5. Lo que está claro es que 2024 y 2025 va a ser la prueba del algodón. Es decir, este paréntesis que hemos tenido de no exigencia de las autoridades europeas de cumplir los objetivos del déficit, de situarnos por debajo del 3, hay que recuperarlo. Con lo cual, en 2 años tenemos que situarnos. Eso va a tener que llevar consigo un ajuste presupuestario brutal, con un PIB que no va a crecer en esa misma cuantía. Es decir, que al final que no nos hagamos trampas en el solitario. Es decir, con un crecimiento del PIB, si fuese el del gobierno del 2,1, pues no, pero es que si como todos dicen que estamos a estar en el mejor de los casos, 1,3, 1,5, 1,7, es decir, oiga, no es fácil que reduzcamos el déficit a esos niveles, con lo cual los ajustes vendrán en el 24 y fundamentalmente, si no en el 25, porque nos lo van a exigir. ¿Qué ha hecho el gobierno? Hombre, yo creo que el gobierno tiene que estar especialmente preocupado, porque la subida de tipos al primero que le afecta es a él. Y afecta a los intereses de la deuda, que es la partida más gorda junto con las pensiones que tiene la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Hay más de 31.000 millones, si no recuerdo mal, que pagamos. Oiga, cuando se hizo ese presupuesto estábamos en tipos casi negativos o por encima ligeramente del 0,5. Si ahora nos vamos a pagar los intereses de la emisión de nuestros bonos al 3,5, la broma es considerable, ¿eh? Entonces me parece que ahí sí que tiene que estar preocupado. Yo no sé qué medidas han tomado. Esas que alivian. Sí, pero primero la propia carga, o sea, la propia carga del Estado, por tanto, la carga de cada uno de nosotros. Digo, más allá del famoso tema de las hipotecas que no está resuelto, más allá de las famosas buenas prácticas que pactaron con los bancos y que al final queda en una situación de voluntarismo. Yo tengo claro que los bancos no les interesa seguir acumulando ladrillo, por tanto, los primeros interesados en negociar y plantear moras en las hipotecas o negociaciones son los propios bancos, y no lo mismo el que acaba de empezar a pagar la hipoteca el primer año que el que lleva ya o le falta un año para acabar de pagarlo. Es decir, está claro, pero medidas, lo que se dice medidas, busca no hemos visto ninguna. Yo por lo menos no las conozco. Sara. Es que yo lo que iba a decir es justo la frase que tú has dicho, que no sé muy bien a qué se refiere, con lo cual me cuesta analizarlo, porque la frase es, nos hemos adelantado haciendo medidas junto con el sector financiero, si no me equivoco, como si, es decir, fueran conjuntas acordadas con la banca algo. Eso es el impuesto a la banca, ¿no? Claro, entonces está pensando, por ejemplo, en el impuesto a la banca y tal, entonces no entiendo muy bien. Luego lo de... Es verdad que, bueno, como bien decía José Luis, si al final es un 5, pues fenomenal, pero bueno, sí que es verdad que seguimos teniendo una deuda sobre PIB bastante alta. Es verdad que cayó a cierre del 2022 respecto al 2021, pero sigue estando por encima del 110%, está en el 113. O sea que... Vamos con la banca. Hoy están todos en el rojo, ahí encontramos al que pierde más en la sesión, CaixaBank, 3,49 abajo, pero ahí están Sabadell, Bankinter, BBVA, Unicaja y Santander. Todos en el rojo. ¿Por qué? Un poco lo que comentábamos antes, ¿no? La situación ahora. Y luego tenía razón lo que decía José Luis, por cierto, que claro, la banca tiene tanto peso en el índice que en el índice y también en el sentimiento de mercado, mucho en España, cuando siempre que hay un poco de revuelo, incertidumbre, volatilidad, lo que suele caer siempre son los bancos, ¿no? Por ejemplo, Inditex siempre va un poco más por libre, hoy estaba subiendo y va por otro lado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque están cayendo por lo que comentábamos, ¿no? Por los mensajes. Yo creo que va autobuleado con los mensajes que ha dado la FED. Primero, que no sube los tipos con tanta intensidad, y en principio esto ya, desde un punto de vista teórico, las subidas de tipos normalmente a los bancos debería beneficiarles. No es exactamente ahora mismo una situación teórica del libro o la situación financiera, pero desde luego en bolsa sí se refleja, ¿no? Cuando hay subidas de tipos, los bancos se ven beneficiados y la ha habido menos intensa. Pero es que aparte de lo que comentábamos al principio, la vida menos intensa, no porque se esté reduciendo la inflación y esté teniendo éxito la política, sino porque en realidad ahora mismo hay una visión del futuro económico en Estados Unidos ya no tan... No voy a decir buena, pero vamos, peor desde luego que en la última reunión. Y esto es lo que impacta a los bancos. Y luego lo que no te sé decir es por qué Caixa ha sido el que más ha bajado, pero sí que hay que decir que, por ejemplo, Sabadell, yo creo que venía de unas caídas, una sobreventa tan importante en las últimas sesiones, que creo que hoy no ha caído tanto, y lo que decíamos un poco al principio, representa también oportunidades para algunos inversores que aquí lo que ven es un poco lo que decíamos, ¿no? Que se pueden ir de rebajas. Bueno, lo que pasa es que yo creo que esto de la subida de tipos con el tema de los bancos son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, teóricamente, la subida de tipos les tendría que beneficiar,
pero por otro lado dices, bueno, no están captando depósitos precisamente para hacer rentable. Entonces, al final, yo creo que en algunos casos tienen un exceso de liquidez. Algunos de los bancos que están ahí no saben, entre comillas digo, no saben. No saben qué hacer con ellos, seguro que lo saben. Pero está en la situación que hay, ¿no? Es decir, que yo creo que a partir de ahí, es decir, bueno, esta sensación de que hay que poner dinero a funcionar, pero sí, si ponemos dinero a funcionar, oiga, ¿qué pasa con la inflación, no? Y por tanto seguimos con esa pelea, ¿no? Es decir, la inflación que hemos visto no es porque la economía vaya bien y entonces hay un exceso de consumo. Es que por eso yo decía que esto es teórico y que no es la situación actual, porque la subida de tipos ha venido de la situación que tenemos encima de la mesa, de una inflación muy alta, pero por parte de la oferta. Entonces, al final la banca no se ve tan beneficiada de una manera real. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, yo creo que al final a mí me parece que lo que está claro es que hay cierta prudencia en Estados Unidos, la Reserva Federal ha temperado, el otro día nos sorprendió el Banco Central Europeo manteniendo el 0,5, vamos a ver si la siguiente sigue manteniendo esa, digamos, firmeza, por el contrario, se contagia como han hecho los británicos, ¿no? Vamos con algún pronunciamiento de alguno de los líderes de estos bancos españoles, por ejemplo, Josep Oliu, el presidente de Sabadell, decía hoy se quitaba el velo, decía que el impuesto a la banca, aquí nos lo han oído contar muchísimas veces, pero claro, tiene que ser el presidente de alguna entidad lo que pesa su comentario. Dice que va en detrimento de los accionistas, es evidente, ¿no? Hombre, claro, porque él al final lo que dice, un poco lo que comentamos antes también con lo del beneficio no distribuido, al final de algún lado tenemos que cubrir esto, pues ¿qué va a hacer al final? Que haya menos reparto para el accionista. Yo creo que tiene razón, o sea, es decir, lo que está diciendo, este impuesto nos afecta negativamente y es que es verdad. A mí me ha sorprendido que lo diga desde un banco, o sea, que me parece un banquero, pero me parece en realidad muy valiente y me parece que tiene toda la lógica lo que dice. Lo que pasa es que a mí, entre comillas, me importa poco, ¿no?, lo que le pasa al accionista. El accionista invierte, gana o pierda, es decir, es de alguna manera su dinero y es su riesgo el que asume cuando realiza la inversión, ¿no? Entonces estás sometido de alguna manera a ese... A mí me preocupa a quién nos van a cargar realmente ese impuesto, y es a los usuarios del servicio, es decir, a aquellos que tenemos pero segura, vamos, a mí me pueden contar películas que quieran, es decir, pero cada vez que abres una cuenta en el banco, cada vez que haces algo te cobran hasta por respirar, es decir, no te cobran cuando entras y pisas la moqueta, vamos, o el chisme, pero es que es así. Una cosa, pero es decir, ojo que en esta misma... Es curioso, ¿no? Pero César González Bueno y la misma Junta ha dicho que iban a bajar las comisiones. Es decir, sí, a mí me parece estupendo. Pero que justo en este caso están diciendo que es entonces el accionista, que es el dueño del banco. Sí, pero vamos a ver, una cosa es que te bajen las comisiones y otra cosa es que te cobren más comisiones. Son dos cosas, o sea, yo puedo bajar el importe de cada comisión, pero si te coloco más, al final te estoy cobrando más. Al fin y al cabo, buena parte del negocio que están manteniendo es que ahora mismo lo que antes habitualmente no te cobraban por nada, ahora te cobran por todo. Es decir, y esto no sé si es bueno o es malo, es regular, pero lo que tengo claro es que ese impuesto a la banca, al final, fundamentalmente lo vamos a acabar pagando los usuarios. El impuesto es sobre márgenes de interés y una parte de comisiones netas. Sí, es cierto. Pero esas comisiones todos las entendíamos como la manera de la banca de ganarse la vida con tipos de interés cero. Es lógico que si ahora los tipos de interés no son cero, vuelven a su negocio tradicional, los clientes nos beneficiemos de una caída de las comisiones que afectan a todo. Bueno, vamos a otra de las voces de uno de los bancos, Bankinter, que es la consejera delegada, María Dolores Dancausa. Esto es mucho más lógico y fácil de entender. Defiende la actuación tanto del Banco Central Europeo como la Reserva Federal de elevar los tipos para combatir la inflación, cosa que a los bancos además les va de cine, y pide que se hagan caso omiso a los que dicen, bueno, espere un poco porque a lo mejor no es el momento, esto acaba estrangulando y provocando una recesión en alguna economía, cosa que no nos viene a ninguno nada bien. Bueno, es que yo estoy de acuerdo con ella y yo sí soy de las que cree que es que además no hay más herramientas. Es que al final las herramientas hay las que hay en los bancos centrales, que es subir tipos y algunas de estas facilidades que hemos usado en el pasado en Europa, que ya no son las habituales. Pero es verdad que sí que hay muchos analistas que no están tan de acuerdo con que ahora mismo hay que subir tipos, un poco por lo que estás diciendo tú, con lo cual yo entiendo las dos partes de la moneda y sí que hay debate, es decir, no todo el mundo ve tan claro que esta actuación es la correcta,
pero yo es que creo, y luego además un banco como Bankinter, que tiene una posición de las más sólidas y yo creo que, entre comillas, a ver si me explico, que se puede permitir perfectamente tener este tipo de visión, ¿no? Y que es la verdad. Y yo estoy de acuerdo con ella y yo sí que creo que es que además es que pocas herramientas hay más. Ahora, ¿van a funcionar 100%? Es decir, el hecho de subir tipos de interés va a evitar de verdad o va a bajar la inflación o va a generar crecimiento económico. No, hay muchas más factores que hay que introducir para generar ese crecimiento. Por ahora poco. Pero esto es lo básico y lo primordial que se puede hacer. Bueno, es vamos esto. a ver, es decir, yo creo que en el caso concreto además del Banco Central Europeo, comparándolo con la Reserva Federal Americana, tiene sus diferencias, ¿no? Es decir, las competencias de la Reserva Federal son mucho más amplias para intervenir, no solo al hablar de los tipos, sino incluso en definir o orientar la política económica, mientras que en el caso del Banco Central está muy limitado. Solamente es ese, o sea, no tiene más arma que esa de velar por el tema del tipo y por tanto velar con el tema del dólar y perdón, en este caso del euro. No tiene mucho más. Entonces, a partir de ahí, al final esto es un debate viejo, ¿no? Es decir, es que no da para más. Si de alguna manera subimos tipos y retiramos dinero de circulación, lo que podemos estar es estrangulando el crecimiento económico en algún supuesto. Y por tanto, esa posible recesión que podría entrar en la zona euro siempre está como una espada de Damocles. Al final, ¿por dónde entramos? Pues hombre, al final hay gente que lo que dice es vamos a mover el mantel a ver si tapamos, en función de dónde lo mueva, voy tapando más trozos de mesa o no. Es decir, pero al final no te da. Y al final alguien sale perjudicado. Recordar que en Estados Unidos estuvo en recesión técnica después de un ajuste brutal, entre comillas, el primer ajuste fuerte que se hizo de tipos, y después empezaron otra vez a crecer. ¿Cuál es la situación? ¿Compensa apretarte un mes, 2 trimestres para luego despegar? Es muy complicado, ¿no? Sobre todo economías tan diversas como son las europeas. Estados Unidos es Estados Unidos. Claro. Aquí somos muchos estaditos, entre comillas, y no es lo mismo Alemania que España. Que, por ejemplo, el nivel de empleo en Estados Unidos o, por ejemplo, en Reino Unido, donde se ha hecho también la subida de los 25 puntos básicos, y que tampoco tiene la mejor situación del mundo ahora mismo, pero es que, por ejemplo, la tasa de desempleo en Reino Unido, es 3,7%. O sea, al final hay mucha oportunidad laboral. Es que no es la misma situación. Voy a dividir las preguntas. Doña Sara, el Banco de Inglaterra ha replicado pura y duramente lo que ha hecho la FED y a esperar y ver. Sí, pero también es que salió el día anterior, tiene una inflación superior a lo esperado, si no me equivoco 10 algo, no me acuerdo por ciento, se esperaba un 9, o sea, se esperaba menos, con lo cual una inflación del 10, ha sido un poco más suave efectivamente como la FED, pero es que es lo que tienen que hacer, es que no, y lo que es verdad es lo que decía, que en Reino Unido en realidad, por ejemplo, tienen una tasa de desempleo bastante aceptable, o sea, al final ellos sí son más capaces de generar crecimiento. Bueno, don José Luis, vamos a ver, se recupera el automóvil levemente. Enero y febrero se han fabricado 420.000 unidades, casi 421.000, y bueno, pues el ritmo de recuperación, de crecimiento del sector del automóvil, 19,7 en los 2 primeros meses. Bueno, era lógico, en la medida que se desbloquea la situación de China y por tanto empiezan a moverse las mercancías en los puertos y empiezan a llegar los chips, todo aquel stop que había de automóviles a punto se pone en marcha, y sobre todo lo que tiene que ver con las materias primas que inciden directamente en la fabricación del automóvil. Es decir, que buena parte de esto no es un incremento de la producción por un exceso de demanda, sino simplemente es volver a ritmos habituales de la producción que había antes de este parón. El reporte, de hecho. Sí. Bueno, vamos a gran velocidad sobre un tema que a muchos de ustedes les va a dejar turulatos, porque nunca ha habido tantas quejas de la falta de servicio, del mal servicio de la administración pública como en estos días. Bueno, pues bien, sepan que España es el país líder de toda la eurozona en aumento del número de funcionarios. Crecen 5,3 veces más que el total del crecimiento de los ocupados. Bueno, todo esto son datos relativos, ¿no? Quiero decir, cómo se establecen las comparaciones. En concreto, yo creo que no son funcionarios, es un conjunto de personal al servicio de las administraciones públicas el que se ha incrementado. Es decir, no ha habido oposiciones que renueven. Es decir, tenemos una tasa de empleados públicos, o sea, de funcionarios públicos, muy envejecida, y por tanto lo que tendría que prever esta administración es empezar a convocar oposiciones a diestro y siniestro para proceder a un relevo generacional en
el ámbito de nuestra administración pública. Pero y si estamos con un funcionario déficit contratado importante, también cuesta dinero. Sí, que sí cuesta, pero lo que hay que hacer esa gente es que se hagan plazas y que por tanto las ocupen con realmente por igualdad de mérito y capacidad, no por la dedocracia, sino por la meritocracia, que yo creo que la cosa es bastante distinta. Y si no, ¿cuál es el problema? Que seguimos sin atendernos en el Servicio Público de Empleo, conseguir que te atiendan en un servicio de la Seguridad Social, en un CAIS, para que puedas acceder a una jubilación después de que te han dado de baja por edad y te quedas 3 meses o 4 hasta que te dan de alta. Bueno, sí, luego te pagarán con retrasos, pero esos 3 o 4 meses, ¿de qué comes? Es decir, bueno, pues da igual, hablemos de la sanidad, hablemos de la educación, hablemos de lo que queramos, ¿no? Por no hablar de los más de 200.000 o 300.000 casos que tenemos retrasados en la Administración de Justicia, ¿eh? ¿Qué pasa con la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, de la que no se habla? Empieza a ser no sé por qué. Muy preocupante. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia en el programa y por sus opiniones, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos con la redacción abierta con todo lo que trae la política.